Ya está con nosotros en contacto Ricardo Malca desde Londres, Inglaterra, para hablar sobre su candidatura al Congreso de la República. Él es candidato al exterior al Congreso de la República. Ya estamos, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días aquí en el Perú y seguramente buenas tardes allá en Londres. Buenos días, Ricardo Malca. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar el día de hoy con ustedes. Bueno, estamos llegando a todo el mundo, a los 7 continentes y también aquí en el Perú. El interés que tenemos contigo es de saber la propuesta, teniendo en cuenta que usted está como candidato al Congreso de la República en el exterior. Cuéntanos, Ricardo Malca, sabemos que estás postulando por el partido Somos Perú y con el número 1. Cuéntanos cómo va el trabajo de campaña en lo que respecta a tu candidatura. Mira, gracias por la pregunta y por la oportunidad. Yo primero que nada quisiera, además de agradecerte por el espacio, quisiera pedirle a las personas que nos están escuchando en el Perú y también a las personas que están en el exterior que puedan conocerme a través de mi página web, que es ricardomalca.com. Y mira, yo he vivido muchos años fuera del Perú. He vivido en los Estados Unidos, he vivido en Ecuador, he vivido en Londres, en el Reino Unido, desde donde vivo desde hace poco más de 2 años, y hay una constante que yo he notado en el caso de los peruanos que viven en el exterior, y es que siempre mantienen vínculos con el Perú y quieren muchísimo al Perú, aman a su patria. Mantienen vínculos a través de su familia, de sus amigos, de la gastronomía, pero hay un vínculo que no está, en mi opinión, debidamente aprovechado, y es el vínculo económico, porque los peruanos que viven en el exterior tienen un potencial gigantesco para hacer negocios con el Perú. Conocen el Perú, conocen sus mercados, sus realidades, sus potencialidades, pero también conocen el nuevo país en el que viven, con sus mercados, sus realidades, sus potencialidades. Y ese doble conocimiento se traduce en un potencial gigante para hacer negocios con el Perú. Si nosotros creamos el marco legal para que esto sea posible, vamos a permitir que los peruanos del exterior generen riqueza en niveles enormes y te voy a poner un ejemplo. Fuera del Perú viven alrededor de 3 millones de peruanos. Si solamente el 5% de los peruanos que viven en el exterior hacen negocios con el Perú por un monto anual de 1.000 soles, estaría generándose 150 millones de soles de riqueza nueva anual para beneficio de los peruanos del exterior, pero también para beneficio del Perú, porque serían negocios que se hacen con el Perú. Afirmaciones, pero esto particularmente se está dando en esta oportunidad para ver los temas de los migrantes en el exterior. Sin embargo, marca la diferencia, Ricardo Malca, analizando pues a los peruanos aquí en el país y legalmente no tomando en cuenta las otras situaciones que atraviesan en el exterior. Entonces, ahora existe responsabilidad de tu parte como candidato al Congreso de la República de velar por ellos, de crear normas que garanticen pues una buena estabilidad económica, laboral y también profesional, por qué no decir también familiar. Ricardo Malca, ¿se ha tomado en cuenta esto en lo que respecta a tus propuestas y proyectos? Sí, mira, por supuesto que sí, y hay dos elementos muy importantes que yo quisiera mencionarte directamente sobre el punto que tú has comentado. Muchas de las personas que han migrado al exterior son mujeres que han salido para poder darle un futuro mejor a sus hijos, para poder darles una educación que en el Perú lamentablemente no les pudieron dar. Entonces son mujeres que por muchos años han trabajado muchas horas al día y que finalmente han logrado darle educación de calidad a sus hijos, y por esa razón pues es que hay una serie de peruanos jóvenes triunfando en el exterior. Sin embargo, estos jóvenes que ya tienen títulos tienen algunas dificultades para poder convalidar esos títulos en el Perú, para que sean válidos en el Perú, por algunas trabas burocráticas que por una cuestión de justicia es importante aligerar, de manera que reconozcamos no solo el trabajo de los jóvenes al haber estudiado, sino también el trabajo de las mujeres que se sacrificaron para poder darle a sus hijos esos estudios. Y en segundo lugar,
hay muchas mujeres que salieron al exterior muy ilusionadas, se casaron con un ciudadano extranjero, se fueron a vivir al exterior y resultaron siendo pues víctimas de maltrato, ¿no? Y cuando una mujer es víctima de maltrato viviendo en el exterior, es muy complicado que salga del espacio donde está siendo maltratada porque no tiene a dónde ir. De manera tal que las asistencias que se regulan para los peruanos en el exterior, que existen para los peruanos en el exterior, tienen que ser fortalecidas y reglamentadas, priorizando el caso de las mujeres maltratadas física o psicológicamente, para que puedan salir de inmediato de su lugar donde son maltratadas y tengan acceso a alojamientos temporales, que es perfectamente viable financiar alojamientos temporales para estas personas hasta que resuelvan su situación, hasta que decidan o regresar al Perú o rehacer su vida en la ciudad donde ya viven, pero tenemos que darle la oportunidad de que salgan de inmediato de esos espacios donde están siendo maltratadas. Yo creo que esas son dos cosas muy puntuales y muy urgentes también. Es decir, Ricardo Malca, en el marco de los 3 millones de peruanos que están en el exterior, mayormente los que más sufren particularmente son las mujeres por el maltrato y tal vez por no encontrar el objetivo para la cual ellos han migrado. Entonces, ante esta situación, usted ve la preocupación de hacer algo, ¿para qué? Para aliviar hasta que ellos puedan solucionar su problema. Entonces, en el marco de esto, ¿cuál sería la solución, Ricardo Malca, usted como candidato al Congreso de la República en el exterior por el partido Somos Perú y está yendo con número 1? Así es, en el caso de las mujeres tenemos la obligación nosotros de poder financiarles alojamientos temporales en el exterior hasta que puedan resolver su situación. Pero lo mencionaste bien, porque también hay algunos hombres que salieron al exterior, personas trabajadoras, que salieron a buscar oportunidades y pues algunos todavía la siguen luchando y otros por razones muy particulares como la crisis económica o la pandemia han decidido regresar. Nosotros en el Perú tenemos una ley del retorno, pero esa ley del retorno que da muchas facilidades para las personas que quieren retornar, solamente es aplicable para las personas que planifican su retorno, para las personas que ya han vivido 3 años o más fuera del Perú y pueden regresarse de manera planificada sin pagar impuestos su auto, su menaje de casa, sus herramientas de trabajo, ¿no es cierto? Pero esta ley no incluye a las personas que tienen que regresar por emergencia, porque se quedaron sin trabajo abruptamente, porque fueron víctimas de una deportación o porque la situación de pandemia se hace insostenible que siga estando en el exterior y tiene que regresar por emergencia. Entonces, esta ley de beneficios para el retorno tiene que ser ampliada a ese grupo de peruanos, a ese grupo de connacionales. Y yo creo que también tiene que ser ampliada a un grupo al cual nosotros queremos atraer, porque ya hay varias generaciones de peruanos viviendo fuera y muchas personas jóvenes, sobre todo en el exterior, han triunfado. Hoy día son, pues, gracias a la educación que sus madres les han dado, hoy día son grandes científicos, empresarios, innovadores, inventores. Y esas personas, si nosotros las incluimos en la ley de beneficio del retorno, podemos darles un elemento para que piensen regresar. Todos los que están afuera pues aman el Perú y añoran poder regresar algún día, ¿no? Si les damos desde el punto de vista legal las herramientas para que regresen con todas las facilidades, yo creo que finalmente es el Perú el que va a ganar, porque las personas que han adquirido experiencia, conocimientos fuera, perfectamente lo pueden aplicar en el Perú para beneficio nuestro, ¿no? ¿Usted cree que hay mucha responsabilidad sobre este particular en caso de asumir, en caso que ellos te den el voto de confianza y logres obtener pues este sitial en como congresista en el exterior? ¿Cree usted que hay mucha responsabilidad para trabajar por ellos, que son más de 3 millones de peruanos allá en el exterior, Ricardo Malca? Y aparte de eso, hay otros temas, tal vez con la Cancillería, que se podría relacionarse también para que esto tenga mayor fundamento y hacer más fácil todas estas aplicaciones. ¿Qué opinión le merece todo esto? Mira, yo creo que tú has dado en el punto central. La respuesta es por supuesto que sí, y yo te propongo algo. Yo te propongo, si la gente me favorece con su voto y finalmente llego a ser elegido congresista, yo te propongo volver a tener una nueva entrevista para empezar un proceso de rendición de cuentas. Yo le voy a rendir cuentas a las personas de los ofrecimientos que estoy haciendo,
porque las propuestas que yo tengo son viables. Como tú sabes, el Congreso tiene sus propias responsabilidades, el Ejecutivo tiene responsabilidades distintas, y la verdad es que yo estoy viendo con mucha preocupación que hay otros candidatos que ofrecen cosas que no se pueden hacer desde el Congreso. Y yo te ofrezco, si es que gano las elecciones, ir a tu programa para empezar a rendir cuentas. Respecto de lo que comentas de Cancillería y de los vínculos de los peruanos del exterior con el Estado, mira, la presidencia del Consejo de Ministros tiene una Secretaría de Gobierno Digital. Esta Secretaría de Gobierno Digital ya ha publicado una norma que regula cómo van a los peruanos a hacer trámites con el Estado de manera virtual. El problema es que esta norma excluye a los peruanos que están en el exterior, no los considera, de manera que los peruanos que están en el exterior no pueden hacer uso de los beneficios que esta norma plantea. Yo propongo algo que es urgente, y es incluir en todos los trámites que se hagan con el Estado el uso de la firma digital y del sistema virtual de verificación de identidad. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un trámite a distancia, yo tengo que identificarme, ¿no es cierto? Yo me llamo Ricardo Malca, pero la persona que está del otro lado de la computadora pues realmente no sabe quién soy. En este momento, la RENIEC ya tiene, desde hace pocos meses, un sistema de verificación de identidad virtual, un sistema que gracias a la tecnología permite verificar quién está del otro lado, efectivamente, del otro lado de la computadora. Eso, sumado a la firma digital, tenemos que incluirlo en la normativa del gobierno digital de la presidencia del Consejo de Ministros, tenemos que incluirlo para que también los peruanos en el exterior la usen. Ahora, esas herramientas, sí. Ahora también los 3 millones de peruanos, que son más creo, también tiene la responsabilidad, Ricardo Malca, de saber elegir pues a un representante que verdaderamente tiene ese interés y esa iniciativa de hacer por ellos lo que por muchos años han sido pues maltratados, y ver que en esta oportunidad los que salen a buscar mayor calidad de vida en otros países encuentren pues respectivamente la solución, porque no todos corren la misma suerte de progresar o de salir adelante, sino más bien de sentirse pues humillado, de sentirse defraudado y de ver su sueño totalmente desechado ante estas aspiraciones. Ricardo Malca, eso sería también otro tema muy fundamental en lo que respecta al compromiso también de ellos hacia los candidatos. En este caso, Ricardo Malca, como está postulando al Congreso con el número 1 en el exterior por el partido Somos Perú. Así es, así es. Yo creo que ese es el tema de fondo en realidad, porque los peruanos que viven en el exterior tienen los mismos derechos que los peruanos que viven en el Perú. Nuestra Constitución no dice que los peruanos que viven en el Perú sí tienen derechos y los peruanos que están fuera no los tienen. Eso no dice la Constitución. Todos los peruanos tienen los mismos derechos, no importa dónde vivan en el Perú o vivan en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto el Estado tiene la obligación de atenderlos, de asistirlos y de velar porque sus derechos pues efectivamente se cumplan. Y en el caso de los peruanos que viven en el exterior, en mi opinión, el gobierno tiene la obligación de implementar a la mayor brevedad posible las herramientas virtuales para que los ciudadanos peruanos del exterior puedan hacer sus gestiones con el gobierno de manera virtual. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es urgente? Porque a diferencia del Perú, donde una persona pues tiene las oficinas del Estado relativamente cerca, en el exterior pasa exactamente lo opuesto. En el exterior las personas por lo general viven muy lejos de las oficinas que el Estado tiene afuera. Son muchas horas que a veces se tienen que trasladar para poder hacer algún trámite y a veces tienen que ir 2, 3 veces y eso aleja pues al Estado de los peruanos que viven fuera. Por eso es urgente estas herramientas digitales que son el sistema de identidad virtual, el sistema de verificación de identidad virtual y la firma digital, tenemos que implementarla urgente para que los peruanos en el exterior puedan hacer uso de este derecho. Bueno, Ricardo Malca, te dejo en amplia libertad para que tú te expreses a todos los peruanos, aquí en el Perú también, porque sabemos que aquí también hay muchas responsabilidades en esta situación terrible que nos toca vivir en medio de la pandemia, en medio de la COVID, en medio del dolor, del sufrimiento, que no solamente está afectando al Perú, sino a todo el mundo. Entonces, te dejo en tu amplia libertad
para que tú te dirijas a los oyentes, a los seguidores, no solamente de Europa, sino también aquí en el Perú, porque ellos, este 11 de abril, tienen que marcar el número 1 por el partido Somos Perú y elegir pues como congresista en el exterior a Ricardo Malca. Te dejo en amplia libertad el tiempo que quieras, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de explicar eso, yo quisiera, ahora que mencionas el tema sanitario, también hacer un aporte desde la experiencia en el exterior. Yo tengo muchos años viviendo fuera, he vivido en los Estados Unidos, en el Ecuador, en el Reino Unido. Y un consenso que existe entre la comunidad científica es que vamos a tener otras situaciones de emergencia. No sabemos si en cuestión de meses o de años o de muchos años, pero que es un consenso en la comunidad científica que sí vamos a tener otra situación de emergencia y nos tenemos que preparar desde el punto de vista legal. El COVID a nosotros nos agarró por sorpresa, pero que la próxima emergencia no nos agarre por sorpresa. Cuando a nosotros nos llegó el COVID no teníamos las herramientas legales para comprar las vacunas porque era un bien futuro, no teníamos las herramientas para darle autorización de Digemita a los equipos que llegaban de fuera, para las camas UCI, para los respiradores, para los ventiladores, y mientras tratábamos de ajustar por un lado las normativas para atender la emergencia, por el otro lado los precios de los medicamentos se iban al cielo, ¿no es cierto? Entonces, una cuestión que deben hacer los congresistas que salgan elegidos es preparar un marco legal de emergencia para una próxima situación de emergencia, de manera que este marco legal sea activado y nos permita reaccionar fácil, sin correrías, y darle la atención a aquello que debe recibir nuestra atención. El presidente Macron de Francia hace pocos días ha mencionado algo que yo comparto, y es que en una situación de emergencia, los medicamentos y los insumos médicos no deben sujetarse a las normas de oferta y demanda del mercado, porque cuando eso ocurre, al haber una alta demanda, los precios se van al cielo. Tienen que ser regulados por el Estado para salvar vidas. Yo creo que otra de las experiencias desde el exterior es en la importación de equipos, porque hemos visto que en medio de la emergencia, cuando llegan al Perú equipos médicos, pues no se pueden usar porque la Digemit se demora meses en darle las licencias que estos equipos necesitan, lo cual es absurdo. Porque si estamos hablando de equipos médicos de alta tecnología que ya tienen la licencia de la FDA de los Estados Unidos o de la Autoridad Sanitaria de países de la Unión Europea, que son incluso más exigentes que las exigencias propias que nosotros tenemos, si ya tienen esas licencias, lo único que deberíamos hacer es convalidar esas licencias para que los equipos se puedan usar de inmediato, sin sacar otra vez todos los trámites para volverles a sacar licencias. Son muchas las cosas que tenemos que hacer. Y yo me sumo a las personas que estamos hartas y cansadas de navegar de crisis en crisis, en crisis, en crisis. Así que, hablando ahora en positivo, yo creo que todos los peruanos tenemos la oportunidad de este 11 de abril elegir bien. Lo que yo le pediría a las personas que me están escuchando es que primero vayan a votar y después que piensen bien por quién votar. Que piensen bien en votar por alguien que los vaya a representar por 5 años, para que no se estén arrepintiendo a mitad de camino y pidan que se cierre el Congreso. Yo ofrezco trabajo, yo conozco el Estado, conozco a los peruanos en el exterior, sé cuáles son los puentes que hay que crear para acercar a los peruanos del exterior con el Estado, y creo yo que los candidatos que finalmente salgan elegidos tienen la enorme responsabilidad de, con trabajo, devolverle a la gente la esperanza y demostrarle que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas en beneficio de la gente. A quienes me quieran conocer, los invito a visitar mi página web, que es ricardomalca.com. Yo postulo por el partido Somos Perú con el número 1, por el nuevo distrito electoral de los peruanos en el exterior. Y pues, sin más, muchísimas gracias por este espacio y quedo a las órdenes por cualquier otra cuestión que pueda surgir. Muchas gracias, Ricardo Malca, desde Londres, Inglaterra, en conexión con Hágase Justicia aquí en el Perú, llevando la información y la propuesta para todo el mundo. Ya saben, este 11 de abril, Ricardo Malca, candidato al Congreso de la República en el exterior, está con el número 1 del partido Somos Perú. Muchas gracias, Ricardo Malca, y no será la primera ni la última, sino hay que seguir difundiendo tu propuesta como candidato al Congreso de la República en el exterior.